Y antes de entrar al tema ya de los pueblos originarios, Jorge, me gustaría que nos des un panorama rápido, aunque sea, sobre el tema del COVID-19 y cómo está afectando a Bariloche. Sabemos cómo está afectando a la provincia en general, a Río Negro, pero básicamente a Bariloche. Y acá es compleja la situación, desde el punto de vista de la salud, entró rápidamente por su relación con Buenos Aires, por diferentes contagios que hubo de gente que vino, que viajó, también de agentes del Estado de la zona del aeropuerto, digamos, así que entró tempranamente, y ahora estamos en una meseta alta, hubo rebrotes, se notó mucho la cuestión de los contagios cuando se abrieron algunas actividades como la gastronomía o algunas, cuando se flexibilizó, digamos, la cuarentena, y bueno, si bien el sistema de salud aún no colapsó, estamos al límite, eso por el lado sanitario. Por el lado económico, bueno, realmente una situación muy preocupante porque la principal industria de ingreso de Bariloche es el turismo, y el turismo quizás sea la actividad más afectada por esta pandemia. Así que la verdad que todas las medidas del gobierno nacional son muy necesarias, pero indudablemente estamos en un panorama complejo porque en una ciudad que vive del turismo fundamentalmente, aunque también hay otras muchas actividades, estamos en una situación crítica. Jorge, arranco yo con las preguntas ya que tienen que ver con la parte de pueblos originarios para después darle paso a mis compañeros, pero ¿qué pasa con el tema mapuches? Ahí hay toda una situación bastante particular porque hay mucha gente que sostiene que los mapuches no es un pueblo originario de la Argentina, sino que tiene que ver con inmigración de araucanos allá por 1830. Nos gustaría que vos nos puedas, y que están sostenidos económicamente por la corona británica. Nos gustaría que nos pongas blanco sobre negro sobre esto y ver qué es lo que significa todo esto. En realidad, en ese punto que vos decís, hay un desconocimiento fuerte histórico y es atemporal, porque en realidad cuando los pueblos originarios existían y había continuamente tránsito en la cordillera, Argentina y Chile no existían, así que es muy difícil, digamos, decir Claro. dónde empezaba un pueblo y terminaba otro, porque había tránsito y intercambios permanentes entre los pueblos originarios, de mapuche, gente de la tierra, así que gente de la tierra, es decir, pueblos originarios, había de los dos lados de la cordillera y son preexistentes a la existencia de Argentina y Chile, por lo cual muchas veces para defenestrar o para de alguna manera condenar o demonizar al pueblo mapuche se le dice vienen de Chile, y en realidad no es cierto. Digamos, en la zona andina y en muchos lugares de la República Argentina el pueblo mapuche es preexistente, digamos, a todos nosotros, y es previo a la formación de las nacionalidades, por lo cual, digamos, todo el intercambio que había comercial y cultural entre los diferentes pueblos y las diferentes comunidades, no se puede, digamos, contextualizar diciendo vinieron de Chile o vinieron de Argentina, porque Chile y Argentina no existían, digamos. Y después, la otra cuestión es que en relación a la primera pregunta que yo me haría y le haría a la audiencia que está escuchando es ¿por qué creen que en este momento en la agenda pública nacional, es decir, en los medios de comunicación, se está tomando o se está, digamos, poniendo en agenda o se le está dando prioridad al tema mapuche, al tema de las tomas mapuches, cosa que es muy significativa porque es un tema, digamos, que ha cobrado vigencia en los medios nacionales en las últimas semanas. Y bueno, yo de alguna manera les quería contar que justamente hay tres situaciones que son las tres últimas que se dieron en las últimas semanas, que salieron en los medios nacionales, en todos, y fundamentalmente los han tratado con mucha irresponsabilidad y a veces en forma escandalosa, algunos medios hegemónicos de sectores de gran poder económico. Tres ejemplos de tres tomas, que las llamaron tomas, pero que no son tomas, que realmente han mentido, digamos, a través de los medios, han mentido, han publicado noticias falsas, y que las tres situaciones tienen cosas en común, pero son bien distintas, y voy a ir en orden cronológico. El último tema, que es el tema del Follel, lo que se llama la toma del Follel de la comunidad Gallardo Calfú, tomó vigencia por un conflicto de tierras entre una familia de origen mapuche y una familia que había comprado ese campo al abuelo, digamos,
de los que tomaron la tierra. La justicia relató los hechos, ocuparon el campo, digamos, hubo una situación de conflicto, la justicia intervino, ordenó el desalojo y hace pocos días, en forma pacífica, la comunidad se retiró y la tierra volvió a sus propietarios legales, que es la familia Soriani, ¿no? Ese tema tomó agenda, fue un tema de conflicto que puede haber entre dos familias que digamos, la familia esta de origen mapuche alega que hubo una estafa a su abuelo, que hubo una venta fraudulenta, bueno, llevaron el tema a la justicia falló a favor de la otra familia y ordenó el desalojo y la familia que ocupaba decidió, digamos, desalojar pacíficamente. Ahora, fíjate, ese tema que es un tema que debe darse en la justicia con cuestiones de conflicto de papeles con propiedades que se debe dar continuamente en todo el lado, en todo el país, tomó, la forma de toma mapuche. En realidad fue un conflicto de tierras entre dos familias que tiene relación con el tema mapuche, pero no es un tema originado, digamos, en los conflictos de los pueblos originarios con las tierras en forma esencial. Y a muy poquitos metros de la primera reflexión respecto a este ejemplo es por qué ese tema toma tanta agenda y tanto tiene tanto revuelo a nivel nacional, a la vez que a poquitos metros, a poquitos kilómetros de donde sea esa situación, está el magnate inglés Joy Lewis, ilegal, porque no puede tener tierras en la frontera, porque hay una ley nacional que dice que las fronteras no pueden ser propiedad. Está hablando la ley hace muchos años, no deja pasar a la gente al lago, y el lago es un espacio, la costa es un espacio público por ley también. La justicia ordenó a la provincia de Río Negro que abra un paso para que la gente pueda acceder al lago escondido. Hay un fallo, digamos, firme de la justicia de hace 10 años, y la provincia de Río Negro no lo ejecuta, digamos, no abre el camino. Es decir, es una situación de flagrante ilegalidad que viola la ley, digamos, de un propietario, de un magnate extranjero que está a muy pocos kilómetros, y sin embargo se habla muy poco en los medios de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se habla de algunos temas de la justicia como y toman tanta relevancia, y otros personajes que violan la ley, como este magnate inglés, la justicia no actúa? Entonces, la pregunta es, ¿la justicia argentina tiene que ser o debe ser una herramienta para mayor igualdad, para un Estado más democrático, o se convierte en un recurso de poder para que los poderosos tengan más poder y los sectores vulnerados o los más débiles, en el momento que no cumplan con una coma de la ley, enseguida se les ordena el desalojo y se aplique la justicia como lo dice la letra? Jorge, disculpame un segundo que te interrumpa, porque no quiero escaparme de esto que planteas, donde decís que la justicia rionegrina no se está moviendo, y me resulta imposible no hacer un paralelismo con lo que está pasando en Entre Ríos, ¿sí? Donde también han habido jueces que no han visto lo que pasó con los terrenos de la familia Echeverre, ¿sí? Y donde se está perjudicando seriamente a la hermana. ¿Vos creés que, digamos, los jueces que son locales y que tienen mucha vinculación con la gente poderosa son los que terminan siendo cooptados por esta gente poderosa y por ende no toman decisiones? ¿Crees que puede estar pasando algo así con esto? Bueno, ahí te corrijo, porque por ahí, para no dar datos imprecisos, la justicia rionegrina, digamos, actuó en el caso de Lewis y falló a favor de que la provincia, el Ejecutivo Provincial, tenía que abrir el camino para que la gente pudiera pasar al lago. Así que la justicia en ese sentido, en ese caso, no sería esa hipótesis. Es decir, fue el Poder Ejecutivo en este caso. En este caso es el Poder Ejecutivo que no hace. Sí, la justicia nacional, porque el procurador Balbín pidió una acción de lesividad para que se anulara la compra de esos campos por la autorización para que Lewis compre los campos, porque está violando la ley de fronteras. Y durante la gestión de Macri, que Macri, la verdad que escandalosamente fue a vacacionar y fue a tomarse unos días de descanso de las muchas vacaciones que se tomó en su mandato al campo de Lewis, sabiendo que violaba la Constitución, y se congeló, la justicia nacional congeló, digamos, tiene parado la causa de Lewis, que es un ilegal, es un ocupante ilegal como extranjero de tierra de frontera. Es, digamos, cuando digo la justicia hablo en términos generales, pero en el caso específico de Lewis, la que está paralizada en este tema de no avanzar. Hay dos temas en Lewis. Yo digamos, planteé dos cuestiones a la vez para que se vea
es complejo el tema y, bueno, muy difícil tratarlo en tan poco tiempo, pero está el tema de la ilegalidad de que no deje pasar al lago por el camino que, como todos los caminos, tienen que tener donde hay una costa. La ley dice que la costa es pública y se debe abrir un camino, no dejan pasar. Esa es una cosa que ahí la responsabilidad legal la tiene el gobierno de la provincia de Río Negro, que no abre el camino a pesar de que la justicia falló, que el camino se tiene que abrir. Y otra cosa distinta es la fraudulenta venta de esas tierras a un extranjero, que no se puede por ley. Un extranjero no puede ser dueño de tierra de frontera de las 12.000 hectáreas que compró Lewis, y tampoco puede tener propiedades o manejar recursos naturales importantes, y toda esa zona es una zona de recursos hídricos. De hecho, Lewis ha hecho una represa y una usina, que eso lo dice la ley. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto los medios y la justicia no lo difunde y no se genera un escándalo, digamos, es muy asimétrica la cuestión, ¿no? ¿Será porque Lewis es dueño de un montón de empresas? ¿Será porque los mismos medios de comunicación tienen relaciones comerciales, o son, algunos hasta deben ser propiedad de Lewis? Entonces, vuelvo al tema. ¿La justicia es un recurso más que tienen los poderosos para tener más privilegios y para tener más poder? ¿O tiene que ser una herramienta para que haya más igualdad y para que haya más equidad y para que haya una construcción de la democracia real, y no solamente una legalidad de letra que se aplica, digamos, con mucho rigor y posiblemente con el criterio, digamos, de justicia que dice la letra, en algunos casos, como el caso del desalojo de la familia Gallardo Calfú, de un conflicto de tierras que es el que tomó vigencia en estos días, y en otros casos donde la falta es mucho más grave, porque se viola la Constitución, se viola las leyes, se viola un montón de cuestiones, porque la persona tiene plata y poder. Justamente a muy pocos kilómetros de este conflicto que apareció en estos días, la justicia no hace nada, o está paralizado, o se congelan, digamos, las causas. Lo que pasa es que te estás metiendo en un tema, Jorge, que es muchísimo más largo. Dale, sí, un segundito, pero en el caso de lo que comenta Jorge de Lewis, la justicia sí hizo justicia. El que acá la viola es el poderoso, inclusive es como contradictorio. Lo que nos llega a nosotros es que él tiene custodia, no se puede pasar, ¿sí? Hay un fallo que es a favor del Estado rionegrino. Se violaron todos los protocolos que tiene que tener, existe una ley de tierras, pero hace caso omiso, y un presidente, como vos comentabas, fue y se sienta a tomar mate o a descansar en la casa de quien viola la ley. En este caso se da al revés, la ley está a favor de la igualdad, pero no la cumplen, el poderoso no la cumple. Lo que pasa es que, discúlpame, pero hay dos casos. La justicia determinó que, porque la gente de Lewis dice que ese camino es privado, entonces la justicia determinó que la provincia tiene que abrir otro camino por la misma senda para que la gente pase, que sea un camino público. Entonces la provincia no lo abre, ahí no está cumpliendo el Ejecutivo con la... Ahí no cumple el Ejecutivo, bien. Y la población caso, en general... Y en el conflicto de la tenencia de la tierra, el Lewis es ilegal que tenga tierras porque es un extranjero en tierra de frontera, y si bien ha hecho dice el refrán popular, echa la ley, echa la trampa. Al principio lo compró una sociedad con dueños argentinos, después se la vendió a Lewis, que tenía acciones el hijo, después la tiene, todos saben que es de Lewis, pero tiene testaferros, digamos, no puede ser dueño, digamos, esa tierra tiene que expropiarse, tiene que volver a ser de la nación argentina, tiene que tener dueños argentinos, porque no puede ser un extranjero dueño. Ese es un tema de la justicia nacional, son como dos cuestiones que ilustran. Y yo querría pasar al segundo ejemplo para que vean que son tres ejemplos y si bien tienen cosas en común, son muy distintos. El segundo ejemplo es otro que se dio hace 15 días, muy cerquita acá de mi casa, 5 kilómetros, en una comunidad que es la comunidad de Ranquehue Millalongo. Es una comunidad mapuche que tiene los papeles al día del 2012, del año 2012 que ha sido regularizado la propiedad comunitaria de esa comunidad, y con el barrio, que es un barrio de clase media, como podría ser Caballito, como podría ser Flores, que está muy cercano a esta comunidad, han hecho un proyecto de interculturalidad, que es la construcción de un invernáculo, hacer una huerta, digamos, todo un proyecto comunitario. Bueno, hace un par de semanas fue el ejército, que está muy cerca también y que tiene tierras muy lindas por ahí, el ejército argentino. Fue un día al invernáculo, le desarmó todo el invernáculo, les podó los frutales, le desarmó todo, digamos. Bueno, se escandalizó la gente y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué acá es el ejército? Acá es la comunidad mapuche que está legalizada.
y bueno, el ejército dice, nos equivocamos, pensamos que era una toma, discúlpenos, digamos, bueno, pidieron disculpas, el barrio Villa Los Coibos, la junta vecinal, la biblioteca repudió ese accionar del ejército, que indudablemente fue un error, una equivocación del ejército que actuó en una cosa que no tenía que actuar, y nos encontramos que en Buenos Aires, algunos medios como Infobae, La Nación, lo pusieron, digamos, falsamente, pusieron toma mapuche en tierra del ejército. Es más, ayer la ex ministra Patricia Bullrich miente descaradamente y dice, ¿qué pasa con esto? Que los mapuches, en un tuit, ponen entre las cosas de los mapuches la escuela del ejército. Es decir, el ejército es el victimario que se mete en una tierra que no le corresponde, que está regularizada, y en los medios nacionales sale la falsa noticia que otra toma mapuche en tierra del ejército cuando fue al revés, digamos, y no se publica con la misma intensidad la disculpa, es decir, el ejército se equivocó, cometió un error y se metió con una comunidad mapuche que está absolutamente regularizada y destruyó un proyecto comunitario con una junta vecinal de un barrio de Bariloche que está trabajando con esa comunidad. Pues Jorge, para que te interrumpa, vuelvo al paralelismo que yo te hacía en Entre Ríos con la familia Echeverre. Dolores Echeverre es dueña de esa tierra, decidió dársela a gente para trabajo comunitario, y desde los medios que vos mencionás hablan de toma. Jamás va a haber una toma si yo dejo entrar a alguien a mi casa, no me están tomando la casa, yo los estoy invitando. Bueno, pasa un poco como esto, ¿no? Vos mismo estás planteando que esas tierras han sido cedidas y desde el 2012 ya lleva 8 años de legalización eso. Claro, entonces eso aparece, fíjense que ustedes en el flyer ponen mapuches tomas, pero se naturaliza como que la gente, digamos, el porteño, la persona que no vive en esta zona, que no conoce la situación, la persona que quiere demonizar, estigmatizar, condenar, digamos, al pueblo mapuche, dice es una toma, o se habla de toma, y en realidad es el ejército que fue, y la noticia se reproduce falsamente. Entonces mi segunda reflexión es, los medios de comunicación no deberían cumplir una función de decir la verdad, y si se equivocan, deberían, digamos, con la misma énfasis, si nos equivocamos, no era una toma, porque si no están echando leña al fuego sobre un conflicto, sobre un tema, con noticias que son falsas. Es terrible. Por eso te convocamos para charlar con nosotros de este tema, Jorge. Vos como... Es terrible. A mí me están llamando amigos de Buenos Aires para que les explique lo de la toma de la que estoy contando ahora, la que fue el ejército. Digo, pero no fue así, fue al revés. Es lo mismo que a vos entren a tu casa a robarte y mañana en el diario salga que vos le robaste al vecino, digamos, es al revés, y sale, claro. Y lo hacen, realmente es un tema, es decir, que es poner en tela de juicio que la gente que está escuchando este programa y todos los porteños y todo el país, que pongamos en cuestión lo que dicen los medios, porque muchas veces responden a intereses que los llevan a directamente mentir descaradamente, ni siquiera equivocarse, porque mienten, digamos. Bien. Y el tercer caso que voy a plantear, que también fue de estos temas, es el caso del Mascardi, donde hay una comunidad mapuche ahí también que está ocupando una tierra, que es una tierra nacional, la gran mayoría es una tierra nacional. Entre esos, viste, yo ponía estos 3 ejemplos, pero pongo un cuarto que lo digo rápidamente. Ayer falló la justicia sobre otra comunidad, que es la comunidad de Buenuleo, que también se la plantea como una toma, y la justicia falló a favor de la comunidad porque, bueno, demostró que esa comunidad está originariamente, es en otro lugar de Bariloche, es un pueblo originario de ahí y está dentro de los márgenes de la ley. Esto no, por supuesto no salió en ningún diario, que es a favor de otra comunidad, que es la comunidad Buenuleo, y que ha sido atacada por otra gente diciendo que era propietaria de la tierra. Pero además, en el caso del Mascardi, que hay una comunidad ahí mapuche y es un conflicto, este es un tema que no es de ahora, que ahora los medios como que le están dando mucha relevancia, pero este es el tema irresuelto de la toma que se produjo durante la gestión de Macri y lleva a la muerte de un joven de 20 y pico años, Rafael Nahuel, por un disparo de la prefectura. Sí. Digamos, es un conflicto que este gobierno nacional hereda del macrismo, que para solucionar el conflicto de estos mapuches que ocupan ese territorio, elige, digamos, la represión, no va al diálogo, no va a la negociación, sino que va al uso de la violencia y termina matando a un pibe de 20 y pico de años, que ya no lo vamos a tener más, no volvió a la vida porque se murió,
una semana después que el operativo ilegal que despeja la ruta en Esquel termina con la muerte de Santiago Maldonado, porque ahí tenemos que decir también que hubo un operativo ilegal de la Gendarmería que persiguió, digamos, a quienes cortaban la ruta, los persiguió, digamos, hasta el río, y bueno, después sabemos que Santiago Maldonado murió, digamos, de un accionar represivo del gobierno nacional anterior, que frente a los conflictos de tierra, en vez de buscar el diálogo y buscar la negociación, como lo está haciendo ahora la ministra de Seguridad actual y el actual gobierno, termina dándole a la vida un valor relativo, diciendo, bueno, si no cumplen con la ley o si no se quieren ir, los cagamos a tiro, y si tienen que morir, bueno, es lamentable que alguno muera, no quisiéramos que pasó esto, pero tenemos que cumplir con la ley. Digamos, se pone la vida como un valor inferior, y no se quiere llegar al diálogo y ver de qué manera se puede cumplir con la ley, porque nosotros en Argentina, a partir de la Constitución de la reforma del 94, hemos incorporado a la Constitución, artículos 75, inciso 15 y 17, el reconocimiento de la persistencia de los étnica y cultural de los pueblos originarios en nuestra tierra, reconocerles sus derechos, reconocer que tienen que tener una educación bilingüe y multicultural, y reconocer la propiedad sobre las tierras que siempre han habitado a partir de una inscripción que tienen que hacer en un registro nacional de comunidades indígenas, y que deriva una ley que es de 2006 que dice no más desalojos hasta que no se haga un relevamiento y no se vea bien qué comunidad le corresponde a cada territorio. Esa ley tenía 3 años de ejecución en el 2006, se prorrogó el 2009, se vuelve a prorrogar hasta el 2013, el 2013 al 2007, y ahora se prorrogó por unanimidad año pasado hasta el 2021, que es la ley 26.160, que declara la emergencia en cuestiones territoriales de pueblos originarios. Esa ley lo que dice es que las comunidades se tienen que inscribir en un registro, que se hace todo un procedimiento del gobierno nacional para ver qué comunidades les corresponde ese territorio, porque lo habitaron y tienen derechos sobre ese territorio, y esa es la ley que se tiene que aplicar. Lamentablemente es una ley de 2006, y ahí el Estado Nacional está en falta porque se hizo por 3 años y ya se prorrogó 2 o 3 veces y todavía no se terminó. Hay 1.526 comunidades registradas y solamente hay alrededor de 500 que están con el problema en vía de solución. Las otras 1.000 y pico están todavía en proceso de que no se la relevó o que no tuvieron resolución. Me parece que la solución pasa por el diálogo, por preservar la vida, por cumplir con la ley, por reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y cumplir con la Constitución, y todo lo demás realmente da mucha pena, da mucha bronca y realmente da mucho dolor que haya situaciones que terminen con cuestiones como la muerte de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado, y que mucha gente crea o se naturalice esto de que los pueblos originarios son malos, son conflictivos, son violentos, cuando no es así. El 99,9999% de estas comunidades son absolutamente pacíficas, solidarias, fraternales, y debemos integrarla y respetar su identidad y su historia, ¿no? Estamos charlando con Jorge Vallaza, y el que te quiera hacer una consulta ahora es Jorge Presas, tu tocayo. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo desde Madrid. Bueno, una pregunta que te iba a hacer, lo acabas de mencionar recién. Yo quería saber cuántas comunidades son reconocidas, ¿no?, de mapuche, y creo que dijiste 1.500, unas 1.500, ¿no? No, 1.526 son las comunidades de pueblos originarios de todo el país que están... De todo el país. Que están, digamos, en proceso de que tienen que ser relevadas en el marco de esta ley, que todavía no se termina de ejecutar, y que cabe decir que en el gobierno de Macri en esos 4 años no se regularizó la situación de ninguna de estas comunidades. Fueron 4 años que no se hizo ningún relevamiento. Por eso a fines del año pasado, también con el voto de Cambiemos, porque fue un voto por unanimidad, el Congreso tuvo la necesidad de prorrogar hasta el 2021 esta ley, que fundamentalmente lo que pide es hacer un relevamiento de las comunidades para ver su situación y suspender todos los desalojos y acciones legales que se hagan contra estas comunidades, que se puedan enmarcar dentro de la ley, ¿sí? Claro. O sea, perdón. Cuando se hace un reconocimiento de una comunidad, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene? Por ejemplo, la concesión de la tierra,
si tiene una propiedad comunitaria sobre la tierra que la puede, digamos, que la puede trabajar, que puede habitar ahí y dar su organización social, tener sus autoridades, porque el pueblo mapuche tiene una forma de organización, digamos, comunitaria, digamos, tener su lonco, su machi, digamos, decidir sobre los recursos de esa tierra, sobre el agua, sobre la tierra, lo que produce esa tierra, digamos, es una ley, digamos, como está en todo el mundo, digamos, y como se reconoce desde todos los organismos internacionales, que de alguna manera reivindican y reconocen la existencia de los pueblos originarios en todas estas tierras, digamos, no pasa solamente acá, sino en todos los países del mundo. Aníbal. Exacto. No, yo lo que estaba viendo que es muy complicada la situación de la pandemia como para hacer cualquier tipo de manifestación pública y que sea notorio, pero es cierto que hay una complicidad enorme con respecto al tema del copamiento de sus propios terrenos, que lo que estabas diciendo antes, Jorge, es el tema de la posesión de las tierras cerca de la frontera, que hay una ley que prohíbe todo ese tipo de cosas. Y este tema de que no hacían los caminos internos habilitados para la gente y todo lo demás, es un problema incluso geopolítico muy importante, y que es muy raro que se tenga confianza en un tipo como John Lewis y no en las propias comunidades, y que no se mueva rápidamente este tema. Sabemos que la pandemia puede estar conspirando para este tipo de acciones. Lo que vos estás contando del tema de la falsa justicia, como toma el caso, es muy sorprendente. Ahora, la cuestión no se puede hacer pública con denuncias públicas fuertes por otros medios incluso, sin contar con estos medios que colaboran con el copamiento por todo este tipo de empresarios que hacen. No incorporan nunca una denuncia. Los medios están totalmente arreglados con esta gente que copó los terrenos y que se hizo dueño de... Estamos hablando de que el lago Escondido es como quedarse con el obelisco o quedarse, o sea, se están quedando con situaciones propias de la argentinidad y de estas comunidades, y el ejército, vos estás contando que colaboró con el copamiento erróneo de los terrenos de esta gente, y acá directamente no sale, ¿no? Entonces, más intervención en los medios de las personas que defienden la situación mapuche o de las situaciones de los pueblos originarios no puede haber, o no ingresan en los medios. No, yo creo que el problema es, digamos, ahí dijiste un montón de cosas, ¿no? La cuestión de Lewis, yo creo que la explicación es porque es una persona que tiene mucho poder. Si vos googleás, es una de las fortunas más grandes de Inglaterra y una de las 200 más grandes del mundo, y es dueño de un montón de empresas en la Argentina que seguramente hay muchos intereses, inclusive de los medios, que están ligados a Lewis. Entonces, hay muchos periodistas pagos en la televisión que, bueno, terminan siendo también empleados indirectamente de Lewis, y no van a promocionar ninguna noticia contra Lewis, pero eso no lo hace. Es más, en toda la zona esa a Lewis lo defienden porque da trabajo y mucha gente depende, digamos, del sueldo de Lewis para poder llevar adelante su subsistencia. Pero la pregunta del millón es, entonces, si uno tiene plata, puede violar determinadas leyes y la democracia, digamos, es restringida. La democracia y la ley se aplica simplemente para un grupo de la población, y para los que tienen mucha plata no se aplica. Entonces, Lewis, si tiene mucha plata, puede comprarse un lago y puede evitar que la gente pase al lago, porque da mucho trabajo, da mucha plata, hace muchas obras de bien o de caridad, digamos, ese es el planteo, digamos. La ley es para los que los aceptan. Ese es uno. Y el otro tema es el tema en el caso concreto del invernáculo que destruyó el ejército acá, que desmanteló. No solamente que no se publica, sino que se publica al revés, digamos, se utiliza una noticia que para echar leña al fuego, dicho en criollo, en el conflicto de tierra de los mapuches, que posiblemente en algún momento también los mapuches son seres humanos como somos todos, podemos cometer errores, seguramente en algún momento alguna comunidad
comete o hace una metodología que la misma justicia la condena o que la misma justicia le da la razón, digamos, al otro grupo. Sí, sí. Y como pasa, digamos, con todos los grupos que se pueden equivocar y pueden hacer cosas o métodos que son cuestionables. Ahora la pregunta es, frente a semejantes otras violaciones de la ley, ¿por qué la ley y la justicia actúa tan eficazmente y tan, digamos, rápidamente en algunos casos y en otros casos no actúan nunca? Por ejemplo, en el caso Mascardi, eso también hay que decirlo, ahí las tierras, la gran mayoría de las tierras son nacionales, y muchas de esas tierras nacionales fueron cedidas, que habría que investigarlo, eso, a quién se las cedieron, en qué condiciones. Por ejemplo, hay colegios, que no lo voy a nombrar ahora porque no viera el caso, pero los conozco, colegios de cuotas muy altas, que son los más caros de Buenos Aires, que el gobierno nacional en algún momento les cedió gratuitamente tierras en una zona paradisíaca, digamos, de toda la zona del Mascardi, para que hagan sus camping y sus cabañas y sus lugares de vacaciones. Entonces, todas esas cosas uno de los predios donde están los mapuches dando vueltas ahí en Mascardi, el que se dice de gas del Estado, que ahí dice el camping de gas del Estado. Durante la década menemista, cuando se privatizan los servicios, esas tierras, Menem se las cede al personal jerárquico de gas del Estado, digamos. Esas tierras son nacionales, como le cede también, acá en Río Negro somos muy conocedores y queremos mucho las grutas, le cede también un camping que estaba en pleno centro de las grutas, en la Bajada 2, que lo hicieron plata y ahora es un shopping, digamos. La pregunta es, ¿por qué no se investiga y también no se habla de esas tierras nacionales que se cedieron, digamos, a sectores que no son sectores vulnerables ni que necesitan tierra, digamos? ¿Por qué no se habla de esas cosas? También se investiga las tierras del Mascardi que están cedidas a colegios que cobran cuotas carísimas en Buenos Aires para que tengan su lugar de vacaciones. Son sesiones legales, es legítimo que pase esto. ¿Por qué no se habla también, en cuanto a la cuestión de la tierra y de las tomas, de proyectos positivos que tiene el país? Por ejemplo, en este momento hay una diputada nacional del Frente de Todos, que se llama María Rosa Martínez, que viene de Almirante Brown, una militante de toda la vida, que está presentando con otros legisladores un proyecto que se llama Ley de Marcha al Campo. El proyecto de Ley de Marcha al Campo es un proyecto que tiene que ver con la tierra y que plantea que las 12 millones de hectáreas que tiene el gobierno nacional, que son fiscales, se entreguen en comodato, secesiones, digamos, no pierdan la propiedad del Estado Nacional, a familias para que las cultiven, para que las trabajen, lo que le daría trabajo a 1 millón de familias en nuestro país, entregando esas tierras fiscales y subsidiando y dando créditos y facilitando que esas familias vivan. Se llama Ley de Marcha al Campo, está en este momento en el Congreso Nacional, es un proyecto espectacular, descongestionaría los cordones, digamos, que se generan en las grandes ciudades, daría la posibilidad de producir más alimentos, de que la gente tenga trabajo. Es un proyecto súper positivo. No se lee casi en ningún medio, no se lee en ningún diario. El municipio de Moreno, el otro día leía, tiene tierras que tenían peligro de toma, como pasó en otros municipios de Gran Buenos Aires. ¿Qué hizo la intendenta? Se comunicó con los dueños y le dijo, ¿no les parece que sus tierras son improductivas, están medio abandonadas, con los dueños de las tierras? Hicieron consorcios entre los dueños y organizaciones sociales, donde los dueños son parte de ese consorcio, para que las organizaciones sociales las trabajen, las produzcan y todos ganen los dueños, gane la gente que está trabajando las tierras ahí en Moreno con estos consorcios de gestión, y se eviten las tomas, se evite la ilegalidad, se evite, digamos, y un montón de gente tenga trabajo y tenga un lugar también para poder desarrollarse y para poder vivir. Jorge. Entonces, hay muchas propuestas positivas. ¿Por qué? ¿Por qué se exacerban las malas noticias y siempre tienen que ver con los sectores populares y con los sectores que están con sus derechos vulnerados? ¿Por qué las cárceles de la Argentina están llenas de jóvenes pobres? Solamente los jóvenes pobres son los que delinquen, y sin embargo vas a la Alcaidía de Bariloche o cualquier cárcel del país y la mayoría de las personas que están presas son jóvenes y son pobres. ¿Por qué? Eso solamente porque es el sector que delinque. No, hay delitos en todos los sectores, pero a la cárcel solamente van algunos. Jorge, eso es un tema incluso mucho más largo de lo que es la estigmatización de la pobreza. Yo lo que te voy a ofrecer, si te parece, en otra oportunidad que no va a ser lejana, charlar en todo caso de algunos puntos que planteabas vos hace un ratito, ¿no?
¿qué beneficios son los que dan estos pueblos originarios trabajando la tierra que tienen? Como para empezar a visualizar eso que vos decís, que desde muchos medios se lo pone debajo de la alfombra. ¿Te parece? Sí, por supuesto, y yo reconozco que en todas las cosas que digo, que a veces uno se apasiona con todas estas cuestiones, y te aclaro que yo no soy un especialista ni digamos, no soy un especialista en el tema pueblos originarios, estoy hablando como ciudadano, como legislador mandato cumplido. Sí, pero lo ves in situ hace muchos años que estás ahí y lo ves. Pero no soy un especialista ni un estudioso del tema, simplemente me informo, leo, veo lo que pasa, y le recomiendo a todos, si no la vieron, es una película antigua, pero que se filmó esta zona y que grafica muy bien todos los temas que fuimos hablando en relación al pueblo mapuche, la película La nave de los locos, que dos de los actores protagonistas, María Inés Esteves y Miguel Ángel Solá. La nave de los locos, actúa Sepúlveda, que es un mapuche que ha fallecido hace unos años, militante social acá de la provincia de Río Negro. Actúa María Luisa Calcumil. Caleuche, La nave de los locos. Yo en su momento la veía yendo al videoclub y alquilando el video. Claro. Yo supongo que en algún sitio o en algún lugar está. Esa película muestra muy bien toda esta problemática en una ficción, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Diferentes culturas, preexistencia, corrupción y negociados atrás de las cuestiones de la tierra, de los sectores de poder. Hay que ver la de los locos. Fantástico, Jorge. Te agradecemos este rato que nos regalaste de tu tiempo un sábado por la mañana. Y bueno, es un tema que me parece que da para continuarlo también más adelante. ¿Te parece? Bueno, gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia, a todos los que me están escuchando, que me conocen. Y bueno, como jubilado, docente en cuarentena al cuadrado, porque con pandemia, jubilado y acá en Bariloche la cuarentena es al cuadrado o al cubo, cuando quieran estoy a disposición para charlar con todas y todos. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo y un abrazo grande a todos los barilocheses. Jorge Vallaza, charlando con nosotros sobre algunas cuestiones que tienen que ver con pueblos originarios, especialmente en lo que es esa zona, bueno, todo el conflicto que hubo con el tema de los mapuches. Vamos al corte y seguimos con esta mañana de la nueva metrópolis.